En total fueron 17 víctimas, desde 1978 hasta 1991. El estadounidense Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y tan horripilante que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee. Y aunque la historia reciente de Estados Unidos ha estado llena de asesinos seriales que han causado la muerte de centenares de personas, lo cierto es que los métodos que utilizó Dahmer, no solo para acabar con la vida de sus víctimas, sino también para deshacerse de sus cuerpos, lo han vuelto foco de atención de criminalistas expertos y del público en general. Sobre su vida y sus crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar los textos que se han escrito, desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su actuar delictivo, era químico, y su madre Joyce trabajaba como telegrafista. Algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años, y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en su casa, y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de sus comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Como se muestra en la serie de Netflix, a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. Muchos de ellos los tomaba de los que parecían atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa. La mujer que luego fue pareja de su padre, Shari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria ahondó más esa sensación de abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Y es en ese periodo cuando comete su primer asesinato, en junio de 1978, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, que entonces tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que estaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía a él. Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Los desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de sus partes blandas. En el caso de Hicks, que se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarlas a solas, según su propia declaración. Durante unos 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre, debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. En 1981 Dahmer se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres. Se dedicó a frecuentar bares gay y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Stephen Tuomi, un joven de 25 años, según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez que fue capturado. Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones. A partir de ahí, iniciaría un largo historial criminal, utilizando siempre el mismo modus operandi. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto en la casa de su abuela,
pero esta finalmente lo echaría de ahí, y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí, drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio, llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma, fueron asesinados Richard Guerrero, James Dockstader, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Strower, Errol Lindsay, Conerak, Tony Hughes, Oliver Lacey, Matt Turner y Joseph Bradford. En junio de 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edward descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de dos policías, y de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el departamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió después de ser golpeado en la cabeza por un compañero de celda, en medio de una riña carcelaria.